Listo, Juan. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenidos. Ya me estaban regañando. ¿Por qué no empiezo? Yo trato de ser lo más puntual del mundo. Nada más teníamos un poquito de paciencia para conectarnos con los demás. Besat Hashem, que esta clase de Torah sirva para refuah shelema de Edna Bat Lora y Víctor Jaim Ben Rahel. Tengan pronta recuperación, así como también todas aquellas personas que lo necesiten, primero Dios. Si no está roto, no lo arregles. Una frase muy cierta. ¿Qué tanto nos involucramos en ciertas circunstancias en las que en vez de ayudar terminamos perjudicando? En vez de arreglar un problema, creamos uno más. Y en vez de solucionar una situación, solamente profundizamos la dificultad. Un ejemplo extraordinario es el ejemplo que nos dio la Torá en la historia de Jacob. Jacob, el patriarca número 3, tiene, Baruch Hashem, después de 20 años de haber estado en casa de su suegro, tiene hijos, tiene dinero, gracias a Dios, sobrevivió a todas las trampas que su suegro le ponía. Baruch Hashem sale con éxito de ahí. Y cuando sale, lo primero que hace, ¿qué es? Cuando ya va de camino, de regreso a casa de sus padres, dice la Torá, Jacob le manda mensajeros a su hermano Esab para encontentarse con él, para ya hacer las paces. Dice el Midrash, ¿a qué se compara esto? Una persona que va caminando por la calle en una zona peligrosa donde hay ladrones y ve a un individuo que está dormido a un lado de la calle y lo despierta y le dice, oye, levántate, este no es un lugar seguro para dormir, aquí hay ladrones. Entonces el otro se levanta, saca una pistola y le dice, dame todo lo que traes. Este hombre está vuelto loco, ¿no? Oye, te quise hacer un favor, te quise ayudar, te desperté porque ese no era un lugar seguro. El otro le dice, ¿por qué crees que no era un lugar seguro? Porque yo estoy aquí, yo soy el mal. Así dice el Midrash sobre Jacob. Jacob, ¿qué necesidad tiene de ir a mandarle gente a su hermano? Su hermano es un malvado, su hermano es un asesino, un violador, un ladrón, una persona muy vulgar, muy vil. Te odia. Baruch Hashem, gracias a Dios, más de 30 años han pasado desde el conflicto que tuvieron y nunca te ha buscado. Nunca llegó contigo a amenazarte. Te dejó en paz, ya dejó el problema en el olvido. ¿Qué hizo Jacob? Él solito le manda gente. Oye, por favor, no quiero que estemos mal. ¿Cuál fue la respuesta? Esab viene a su encuentro con 400 soldados armados con la intención de matar a su hermano. Entonces, lo que dice el Midrash es, no tenías un problema, pero ahora lo tienes. No había dificultad, ahora la tienes. Hay escenarios en los que uno mismo crea los conflictos. No todos los problemas que tenemos en la vida son porque hemos sido víctimas de algún suceso. En algunas ocasiones somos culpables por haber tenido cierta conducta que derivó en el problema. El caso que quiero hablar hoy es no le abras la boca al Satán. ¿Qué significa? Según las palabras del Talmud, nuestras palabras tienen impacto. Un impacto fuerte, un impacto directo, y pueden causar situaciones problemáticas. Situaciones que tal vez no tenían por qué pasar, pueden llegar a suceder por nuestra forma de expresarnos. La Torá y el judaísmo siempre han sido pro de una manera de hablar positiva. Les doy solamente un ejemplo rápido. ¿Cómo se le llama a un ciego?
en el lenguaje alágico, talmúdico. Muchas veces cuando se necesita usar la palabra, pues se dice ciego, pero en otras, que se puede evitar o omitir, se le dice saginehor. ¿Qué significa eso en arameo? Significa una persona que ve mucho. No es una burla al individuo, simplemente es una forma positiva de hablar, dando a entender que no ve, pero no sacándolo de la boca. O sea, siempre tratamos de ser positivos, de hablar positivo. ¿Por qué? Porque tiene un impacto fuerte. Dice el versículo del rey David, Mi aish hapetz haim. ¿Quién es el hombre que quiere la vida? Ohebi amim, y ama los días, lirot tov, y quiere ver bondad. ¿Qué debe de hacer? Todos queremos la vida y todos queremos ver cosas buenas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la continuación del versículo? Cuida tu lengua de hablar mal. Cuida tu lengua, cuida tu forma de hablar. No habla solamente de pecados, de no hables mal de otros o no seas chismoso. También incluye esto. No saques palabras malas de tu boca porque le abres la boca al Satán. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno menciona, puede cumplirse. Si tú expresas, puede pasar, aunque no tenía por qué pasar. Y vamos a traer algunos ejemplos para que entendamos lo que estamos diciendo. Hay una ley sobre Lenahem Abelim. Hay una mitzvah de consolar a las personas que están de duelo, personas que están de luto. Hay una mitzvah de ir y consolarlos, de hablar con ellos al corazón. La Gemara dice que la persona que estaba de duelo, después de escuchar los mensajes de la gente que lo venía a visitar, él decía unas palabras. ¿Cuáles eran las palabras que él decía? Escúchenla bien. Él decía, Hashem, no estoy molesto con la pérdida que tuve. La persona que está de duelo está aceptando su destino, está aceptando que las acciones de Dios son correctas. Dice el Talmud que la persona debe de decir las siguientes palabras. Ribona Olamim, dueño del mundo, he pecado mucho y no me has pagado según lo que yo merezco. Ni siquiera una de 1000 de lo que me tendrías que hacer me has hecho. Te pido por favor que de aquí en adelante haya misericordia. ¿Qué significa? En otras palabras, la persona está diciendo, mira Hashem, yo sé que estoy viviendo una dificultad, pero pues me la merezco porque me tendrías que hacer muchas cosas más y gracias que no me ha ido tan mal. ¿Entendieron o no? ¿Les gustó esta frase? ¿Está correcta? ¿Está bien? ¿O no está bien? Él está diciendo, Dios, me mandaste una cosa negativa, pero a comparación de las que me merezco, pues esta no es nada. Y de esa manera él está diciendo, Dios, tú tienes razón. Parece ser una frase correcta, una frase de fe, una frase que dices tú, Dios está conmigo. Dicen los jajamín del Talmud, ni se te ocurra decir esta frase. ¿Para qué decir que te tendrían que pasar más cosas malas? Si de por sí ya estás viviendo una mala, ahora ¿qué esperas? ¿Qué vas a decir? Dios, ¿se te olvidaron varias? Dios, mándame más. No, no queremos cosas malas. Entonces, el Talmud mismo te dice, tú en esta frase, en vez de beneficiar, te estás perjudicando. No solamente te estás doblegando al creador del mundo, también te estás echando encima problemas. ¿Por qué? Porque al iftach Adam pibla Satán. No le abras la boca al Satán. Otro ejemplo, que todos lo conocemos. El día de Rosh Hashanah es un día de juicio. Es un día en el que todas nuestras acciones pasan delante del creador del mundo y se escribe nuestro destino para el año que comienza. Una de las leyes más curiosas es que no te dejan pedir perdón ese día. No te dejan decirle al juez, oiga, estoy arrepentido. ¿Pero por qué no? Si me están juzgando y le puedo decir al juez, me arrepiento, me equivoqué, mejor. Dicen los jajamín, no. Si ahorita te están juzgando, ¿para qué tú solito acusarte? No digas delante del juez,
hice este crimen y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Mejor cállate la boca, no te acuses a ti solo. Y esto es lo que nos dice la Gemara. Cuando la persona que está de luto va a decir, no, Dios, pues a comparación de lo que me merecía, esto que me pasó, gracias, él solito está diciendo que le tendrían que pasar más cosas malas. ¿Y qué crees? Pues por el hecho en sí de decir esa frase, le podrían pasar. Uno no debe sacar palabras negativas de su boca. Dicen los sabios, el Pelé Yoetz, un libro muy interesante, prohibido que el individuo hable de esa manera. No es un consejo, no es una recomendación. Para este sabio es una prohibición. Si alguien, por ejemplo, está muy enfermo y ya está a punto de morir, tú no puedes decir ya se va a morir. Aunque esté obvio, aunque sea natural, aunque esté claro, tienes prohibido con tu boca sentenciar al otro. ¿Por qué? Porque le abres la boca al Satán. Di cosas buenas, con las palabras del Pelei Yoetz, Ali Diaesh Minarrahamim. Tú no des por perdida la misericordia de Dios. Yedaber Tov, Beyabot Tov. Habla bien y vendrá el bien. No solamente abstente de hablar cosas negativas, habla bien y vendrá el bien. Cuando ustedes rezan, hay muchos versículos que hablan de realidades, no de peticiones. Hay partes en el rezo donde pides, hay otras donde alabas, otras donde agradeces, otras donde describes. Escuchen qué interesante, dice el Rab Levi Yitzhak de Bardicho. El rey David, cuando alababa a Hashem, no solamente cuando le pedía, que es lo interesante del asunto, no solamente cuando le pedía, también cuando alababa al creador del mundo, jalaba y atraía cosas positivas al mundo. Por ejemplo, cuando David decía, Berrahamaba al colma asab, Dios se apiada de todas sus criaturas. No solamente está describiendo lo que hace Dios, sino que atrae la piedad hacia todas sus criaturas. Cuando tú mencionas un versículo, aunque sea descriptivo, aunque no sea una plegaria, es simplemente describir lo que Dios hace, con eso logras que lo que estás diciendo venga al mundo. Pues con más razón, un motivo más para no hablar negativo, ya que esto funciona para los dos lados. Les quiero traer algunos ejemplos fantásticos. Ustedes saben que hubo una generación que se llamó Dora Palagá. ¿Qué es eso? Es la generación que construyó la Torre de Babel. Ellos vivieron en la época posterior al diluvio. La Torá nos habla de que ellos tenían miedo de que están a merced del Creador. Dios de repente se enojó y destruyó a la humanidad. No podemos permanecer pasivos. Tenemos que prepararnos, tenemos que hacer algo. Y entonces, ¿qué dice la Torá? Dijeron, vamos a construir una torre, vamos a construir una fortaleza con una torre inmensa para tener fuerza, poder y para que no quedemos dispersos por toda la tierra. ¿Cómo quedaron al final? Dispersos por toda la tierra. La misma frase en la que ellos expresaron su miedo se cumplió al pie de la letra. Entonces, la frase les atrajo cosas negativas. Otro ejemplo, la generación que salió de Egipto, la generación de Yehudim que salió de Egipto, ¿entró a Tierra Santa? No, en su mayoría no. Dentro de la historia, cuando ellos pelean contra Moshe y se quejan, le dicen que no había tumbas en Egipto, que nos trajiste a morir aquí. ¿Y cuál fue el desenlace? Pues ahí murieron. Ellos dijeron, vamos a morir en el desierto. ¿Cómo crees? Lo dijeron en forma de queja, de molestia, pero se cumplió al pie de la letra y terminaron muriendo ahí, en el desierto, como ellos habían dicho. Y así que sus palabras tuvieron un impacto directo
sobre su destino. Una tercera historia, menos conocida. Hubo un rey que se llamaba Yehú. Estamos hablando de la época posterior al rey Ahab. El rey Ahab fue un rey de Israel que hizo mucho daño, cometió muchos crímenes, asesinatos, propagó la idolatría. Yehú, un rey posterior, es un rey tzadik, justo, muy bueno. Y él quiere acabar con toda esa idolatría. Pero para acabar con ellos, tienes que tenerlos cerca, tienes que identificarlos. No puedes luchar contra un enemigo escondido. Antes no había la red 5G, 4G, y los tienes a todos ubicados. Hoy en día todo el mundo tiene miedo, ¿no? Las teorías conspirativas de que nos van a poner una vacuna para tenernos rastreados. Señores, ya nos tienen rastreados. Ya todos estamos rastreados, ya todos estamos identificados. Tú platicas con tu esposa un día en la mesa sobre, oye, me gustaría salir de vacaciones, y te metes a tu celular y de repente te dice, viaja gratis. Caramba, o sea, ni siquiera me he metido a buscar, nada más lo platiqué. Ya nos escuchan por todos lados, ya nos tienen rodeados, rastreados, ya no es la vacuna, olvídense. Antes no había eso. Entonces imagínate que tú eres rey de Israel y quieres eliminar a una persona que propaga la idolatría, pero que está viviendo en una cueva en Haifa. Pues no tienes manera de llegar a ellos, no tienes acceso a esa gente. Entonces, ¿qué hizo este rey Yehú? Se le ocurre hacer una campaña engañosa, una campaña en la que él quiere dar a entender que él está con ellos para atraerlos, y ya cuando los tenga, pues, órale. ¿Qué es lo que hace? Él dice, señores, yo quiero seguir los pasos del rey Ahab. Yo quiero seguir los pasos de la idolatría. Voy a apoyar el culto a otros dioses. E inclusive saca de su boca una frase. Ahab, el rey pasado, sirvió y rindió culto un poquito a otros dioses. Yo lo haré en grande. Así dijo él. Pero ¿para qué lo hizo? Para que todos los seguidores del rey anterior, idólatra, vengan con él. Los atrajo y funcionó. ¿Saben qué? Funcionó. Porque llegaron con él pensando que él es de su grupo, y así él los pudo identificar y pues ya terminó destruyéndolos. Pero ¿qué pasó al final de su historia de él? ¿Cómo termina la historia de Yehú? Dice el Talmud y dice el Pasuk, Yehú no logró erradicar la idolatría y formó parte y fue cómplice del pecado de la idolatría de Israel. Te vuelves loco. ¿Cómo él fue cómplice si estaba en contra? ¿Cómo él fue parte si él los quería eliminar y hizo todo lo posible? ¿Cómo es posible que haya caído en el mismo error que él fue a combatir? Es como si decimos que la 4T es corrupta, ¿no? ¿Cómo? Si es el mismo delito que vas a ir a combatir, ¿cómo puede ser que seas parte? Es inconcebible, pero así pasó con Yehú. Pues contesta el Talmud, ¿sabes por qué tuvo este triste final? Porque él sacó de su boca las palabras, yo haré y cometeré idolatría en grande. Sacó de su boca eso, aunque era para engañar, aunque era un plan, una estrategia, lo que tú quieras, pero sacó de su boca las palabras, yo cometeré idolatría, pues así terminó. Volvemos a ver que uno tiene que ser extremadamente cuidadoso en lo que saca de su boca. No le abras la boca al Satán. No hables mal porque atraes cosas negativas. Habla positivo, vas a atraer cosas positivas. Inclusive, esto no solamente aplica en acciones que tengan que ver con expresión verbal, también una acción en la que no impliques hablar. No hablas nada. Escuchen un ejemplo. Dice el Talmud, una persona que le quiere enseñar a otros cómo degollar ritualmente a un animal. Y agarra un cuchillo, esta es una pluma, no es un cuchillo, para que no me vayan a criticar ahorita. Agarra
un cuchillo y le hace así sobre su cuello, así. Y él como que le está enseñando al otro, mira, así se corta. Tienes que agarrar de acá hasta acá. Dice el Talmud, no lo hagas. Ni siquiera por la palabra, no hagas una cosa que pueda verse como si tú mismo estarías sentenciándote a morir degollado. No le abras la boca al Satán. Abstente de hacer cosas negativas. Hay una historia en la Torá que todos conocemos. Abraham vino. Dios le dice a Abraham, quiero que tomes a tu hijo querido y lo ofrezcas como un sacrificio en mi honor. Abraham va hacia el lugar, Dios le dice, ya en el camino es el monte tal, hay una señal, está la presencia divina en la cima de la montaña, pero Abraham e Isaac no van solos. Está también su esclavo de Abraham, que se llamaba Eliezer, y está también Ismael, su otro hijo de Abraham. Ellos también acompañan. Y entonces Abraham pregunta, ¿ustedes ven la presencia de Dios en la cima de la montaña? Dice Isaac, yo sí. Dice Eliezer, yo no veo nada. Dice Ismael, yo no veo nada. Dice Abraham, esta es una señal de Dios que ustedes no son parte de. Y les dice la siguiente frase. Shebu lachem po im ahamor. Quédense ustedes aquí con el burro. Veaní behanar neleja adko. Dice yo y el muchacho. Vamos a ir benashuba y regresaremos. Él habla en plural. Dice regresaremos los dos. Pero espérame tantito, Abraham. Se supone que tú vas con la idea de matar a tu hijo. Tú vas con la idea original. Él no sabe el desenlace. Porque si él supiera el desenlace, se le acaba todo el reto a la historia. Todo el drama, ¿de qué trata? De que Abraham piensa que va a matar a su hijo y agarra el cuchillo y en el último segundo llega el ángel con la música y dicen, y entonces lo detiene, ¿no? Abraham no sabe que al final Dios va a decirle, no, esa no era la idea, era un reto nada más. Él cree que su hijo va a morir en la cima de la montaña, entonces ¿quién va a regresar? Solamente él. Entonces tendría que haber dicho, regresaré, pero dijo, regresaremos. ¿Qué pasa cuando él dice, regresaremos? Dice el Talmud, esa frase ayuda al plan que nosotros conocemos al final, de que Isaac pueda conservar la vida y al final regresar ambos. Sacó una frase positiva de su boca. No tenía lógica en su momento, pero la dijo y al decirla das energía positiva, atraes cosas buenas. Por eso decía el Talmud que Barminan, lo aleno, si hay alguien que está muy enfermo o está por morir, no lo sentencies tú con tus palabras, porque tus palabras sí tienen un impacto verdadero. Aquí Abraham dijo regresaremos y regresaron los dos. Entonces tú no sabes qué puede pasar. Hay otra historia. El versículo en el libro de Yeshaya habla de que el pueblo de Israel se dirige al Creador y le dicen, ¿sabes qué, Dios? Nos sentimos que no nos quieres. ¿Y cuál es la manera de expresarse de Israel? Dicen, Kimat, casi, casi, Kisdom, Hainu. Ya nos sentimos como la gente de Sodoma y Gomorra, gente que Dios las borró de la humanidad debido a su maldad. Y el pueblo judío así se dirige a Dios. Le dicen, ya casi, casi como Sedom estamos. Esta es una frase fuera de lugar. ¿Por qué te pones a ti mismo en esa posición cuando Dios siempre ha estado contigo? ¿Tienes alguna dificultad momentánea? ¿Hay algo que no comprendes? Dilo tal cual, pero no te pases al lugar de Sedom. ¿Cuál es el mensaje de respuesta que dice Hashem al pueblo? Dice, Shim'u, escuchen ahora, gente de Sedom. Así se dirige a Dios. Dios les llama gente de Sedom, pero no somos de Sedom, pero tú dijiste que sí. Tú a ti mismo te acabas de etiquetar y al etiquetarte
pues ahora te aguantas. Entonces, Dios mismo te contesta con la misma moneda. No hay que hablar cosas negativas. ¿Qué pasa si hay pensamientos negativos que surgen en nuestra mente? Hay que tratar de quitarlos. Es difícil, es complicado, pero es todo un proceso, es un trabajo. Tienes que involucrar fe, tienes que involucrar esperanza, tienes que involucrar el pasado, así como Dios me ha ayudado, me va a ayudar hoy también, pero de ninguna manera puedes tú mismo determinar y sentenciar un destino negativo para ti. Siempre habla bien. Vamos a hablar real, real. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes si hablas bien? No pierdes nada, pero a veces tendemos a ser negativos. Leí una historia donde un coach, ya saben que hoy en día hay coach de todo, un coach de parejas estaba dando una plática especial para mujeres y en un momento de la plática hizo una pregunta y dijo, quiero que me digan con toda honestidad, ¿hace cuánto que no le dicen a su pareja, a su esposo, que lo quieren? Entonces, las mujeres empezaron así a acomodarse incómodamente en su silla, empezaron a moverse, a verse unas a las otras, pero ya como unas se animaron, las otras fluyeron también. Y una decía, no, yo la verdad desde mi aniversario, yo unos años, yo cuando me casé, yo ya ni le importa. Ya. Pues dijo ella, mira, a toda acción corresponde una reacción. ¿Por qué no hacemos un ejercicio, vamos a una actividad? Ella propuso. Quiero que ahorita todas saquen su celular y le manden un mensaje a su esposo que diga, te quiero. Y vamos a ver qué contestan. Van a ver ustedes cómo se van a sorprender y va a mejorar la cosa. Pues todas las mujeres dijeron, sí, sí, va. Y todas pusieron, te quiero, lo enviaron. Y empiezan a sonar de regreso los celulares, empiezan a vibrar. Y entonces la coach dice, a ver, ¿qué te dijo? Pues dice una, a mí me contestó, ¿quién eres? Oh. Dice la otra, a mí me contestó, no sé lo que estás queriendo y pensando, pero la respuesta es no. Otro, el esposo le puso, ¿qué hiciste? Y así empezaron las frases sarcásticas o las frases, ¿por qué? Porque nadie podía asimilar o nadie podía aceptar que sea una muestra genuina de cariño. ¿Por qué carambas me estás diciendo que me quieres? A mí no me vengas con tus cuentos. A mí me dices la verdad. Es como cuando ves que alguien va en la calle con un ramo de rosas enorme y dices, ¿qué habrá de haber hecho este cuate? No dices cuánto quiere a su pareja, dices, ¿qué habrá hecho? ¿Qué hizo? ¿En qué la regó? Y ahora se gastó 2,000 pesos en flores, ¿no? Pero en muchas ocasiones puede también ser esa parte fatalista de nosotros, negativa, que siempre quiere rebuscar de no puede ser bueno, todo es malo, todo es negativo. Y si me dicen te quiero, hay un interés. Y si algo, algo. No te permites a ti mismo disfrutar de la vida o disfrutar de las cosas, porque siempre tiene que haber una conspiración debajo. Tenemos que cambiar eso. Cuando te invadan pensamientos negativos, trata de transformarlos, trata de ver un poquito más allá el horizonte. Uno siempre piensa en el problema que tiene, pero no es lo único que tienes. Sí, sí tienes un problema, sí hay una situación, pero no es lo único que tienes. Tienes otras cosas. Enfócate también en esas otras. Ese es el tipo de ejercicios que uno tiene que hacer, pero de ninguna manera sentenciarse a uno mismo hacia las cosas negativas. Dice el Talmud en el Tratado de Berajot, cuando una persona entre al Bet Merhatz, ¿saben qué es Bet Merhatz? Antes habían casas de vapor, casas de baños públicos, como las del Depor. Digo, yo hace muchos años que no voy, pero ahí había así, entrabas a un cuarto y no veías a 30 centímetros de ti porque estaba lleno de humo. Casas de vapor. Antes la gente lo acostumbraba, era una forma muy común de bañarse. Entonces, dice el Talmud, si tú vas a ir a una de esas casas de vapor,
Antes de eso, reza. Pídele a Dios que no pase nada, porque es un lugar donde pues, te puedes desmayar, te puede cambiar tu presión, puede pasar algo negativo. No todas las personas son aptas para ese tipo de experiencias, ¿no? Pues dice el Talmud, rézale a Dios. ¿Y cuál es el rezo que tienes que decir? Le tienes que decir, y le lefaneja, Hashem, te pido que sea tu voluntad, que me salves, que no pase nada malo. Y si es que llego a morir, que mi muerte sirva de expiación por todos mis pecados. Ya es una tipo confesión. Uno parece que está entrando al toreo, ¿no? Que uno mismo va a ir a torear al toro. No, no parece que uno está entrando simplemente a un baño público. Pero así dice, que uno rece a Dios, que no pase nada, y si llego a morir, pues que me quiten mis pecados. Dice un sabio que le decían Abayé, uno de los más famosos del Talmud. Dice, no digas eso, es un rezo equivocado, porque le estás abriendo la boca al Satán. ¿Quién pensó en morir? ¿Por qué te vas a ese extremo? Estás entrando al vapor, te sientes un poquito incómodo, te sales. Rézale a Dios que te vaya bien, pero hasta ahí. No te vayas al extremo, no seas fatalista. Tú mismo con tus palabras puedes llegar a causar que pase una desgracia de ese tipo de proporciones que no tendría que pasar, no estaba programada. A veces, vean lo increíble de las cosas. Uno cree que está haciendo un acto bueno. Dices, yo recé, me confesé, me acerqué a Dios, me purifiqué. Y llega un sabio con otro enfoque y te dice, la regaste, y la regaste mal, porque ese tipo de rezos no se hacen. Uno de los grandes legisladores de todos los tiempos es Maimónides, el Rambam. El Rambam habla de la obligación que hay de cada persona de si está pasando por un momento difícil, rece. Estás pasando por algo difícil, pide. No te quedes apático, simplemente viviendo el sufrimiento. Pídele a Dios que te ayude. ¿Cómo él trae esa ley? ¿Cómo la escribe en su libro? ¿Cuál es el texto? Dice, hay una mitzvah de la Torá, un precepto de la Torá, de clamar, de hacer un escándalo, al kol tzara shetabó a la tzibur, por cualquier sufrimiento que acontezca sobre la congregación. Está bien redactado, ¿no? Si hay un sufrimiento, entonces, pues, dices una plegaria. Llegan otros jajamim y dicen, estamos de acuerdo con la ley, pero no con el contenido. La forma de redactarlo hay que cambiarla un poco. ¿Cómo la cambian? Ellos dicen, al kol tzara shelotabo. Dicen, tú tienes que rezar por algún sufrimiento que no venga. O sea, los dos están hablando de que ya pasó algo malo. Pero uno te dice, no lo escribas así. No lo pongas ya pasó. Ponle por cualquier cosa que no pase. Y nosotros entendemos que está pasando, pero no quieres que pase. La diferencia está en la forma de redactar. Uno va a poner ya pasó, otro va a poner no está pasando. Entonces, simplemente es la forma de hablar, la forma de expresarse. Cuando uno tiene que hacer ciertas cosas, adelante. Por ejemplo, tú en la tefilá normal te confiesas, dices, Ana Hashem, pequé, me equivoqué, te pido perdón. Pero no dices, si me muero, que mi muerte sea expiación. No tienes por qué radicalizar el concepto. Y es perdón, simple y sencillo. O tefilá taderej, uno va en el camino y pide, ¿qué es lo que pide? Dice, Hashem, te pido por favor que no haya percances, que no haya obstáculos, que llegue bien, que regrese con bien, que vaya en paz, que regrese con paz. Pero en ningún momento de ese rezo dices, Dios, si me estampo con un árbol, te pido por favor que mi muerte, no, no. No dices, Dios, si me asaltan, no, al revés. Tú estás pidiendo que no pase, que no pase, que no pase. Y que pase lo bueno, que pase lo positivo. Nunca te enfocas en el lado negativo de las cosas, ni das por hecho que van a suceder. ¿Por qué? Porque como dice aquí y en todas las fuentes que hemos platicado, no le abras la boca al Satán, no hables cosas
negativas. ¿Por qué? Porque afectas. Uno a veces dice, ya no es payaso, nada más estoy hablando. Pues así se ve, así parece. Pero hay muchas cosas más allá de nuestra comprensión. Para nosotros el habla no tiene mayor impacto o el pensamiento no tiene mayor impacto, pero no es así. En la realidad en la que Dios creó el mundo, los pensamientos afectan, las palabras afectan y uno atrae y uno hace y uno crea. Entonces, si ya tenemos ese poder, hay que usarlo para bien. Hay que decir como Abraham vino, vamos a regresar. Aunque tal vez pienses que no, tú di que sí, ¿qué vas a perder? No vas a perder nada. Siempre positivo, siempre para el lado bonito de las cosas. Aunque creas que no hace la diferencia, la realidad es que hay una gran diferencia. No solamente hay una diferencia, la hay y es grande. Y es para uno mismo. ¿Qué quieres? Eso habla. Lo que no quieres, evítalo. Vétalo de tu vocabulario, cero cosas negativas. Y Besat Hashem, que tengamos mucha verajá, mucha tzlajá. Como dije al principio, que también la señora Edna Bat Lora tenga refuah shelema, Víctor Jaim Ben Rahel que tenga refuah shelema, y todas aquellas personas que también lo necesitan, que veamos pronto salvación, que veamos verajá, que se abran las puertas de la salud en el mundo, prosperidad, felicidad para todos. Buenas noches.